Muy bien. La verdad que yo no hice exactamente la cuenta, pero creo que más o menos unos 100 días pasaron de aquel 13 de marzo, cuando se dijo que había que cerrar un montón de cosas, entre ellos la iglesia. Que gracias a Dios, para aquellos que... Bueno, creo que el término que se utilizaba fue las celebraciones religiosas, ¿no? Y gracias a Dios que nosotros, como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia de Dios, lo que hemos hecho ha sido que se cerrara el salón, pero gracias a Dios que la iglesia pudo seguir haciendo muchas cosas. Y qué lindo que es ver ahora el salón, hablar desde acá y no ver algo oscuro ahí en el fondo, ¿no? Como estaba antes, y mientras estábamos en la transmisión. Sin duda, uno puede valorar la presencia de los hermanos, parte del pueblo de Dios. Y la verdad que con todo lo que estamos acá, y que haya unas 60 conexiones más o menos, eso habla de que hay un montón de hermanos que estamos juntos en este momento para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Quiero traer los saludos especiales de Elizabeth para todos. Gracias y agradece ella por sus oraciones y bueno, por poder acompañarla también en este tiempo. Y creo que también es bueno mandar un saludo y orar también por Mónica Almeida, que ella tuvo un pequeño quebranto de salud en el día de ayer, pero gracias a Dios está mejor y si Dios lo permite, bueno, creo que le estaban haciendo unos estudios, así que oramos para que Mónica se encuentre bien. Y otros hermanos, ¿no?, que están pasando por situaciones de salud complejas, algunos Dios está obrando y otros seguimos orando para que Dios los fortalezca y les bendiga en estos tiempos de pasar por estos momentos que sin duda nadie los elige, pero están y hay que tomarlos con lo que la Biblia dice de saber que Dios está en control de todas las cosas. Vamos a ver quizás algunas líneas que nos van a estar apoyando ahí en la pantalla de algo que quise pensar en estos días, porque que estemos acá unos cuantos, sin duda tiene un valor especial y algo que de a poquito iremos viendo lo que Dios puede estar haciendo y cómo Dios podrá ir obrando en nosotros para que la iglesia vuelva a su normalidad total. Y gracias a Dios que podemos decir que todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Lo importante o el secreto tiene que ser estar nosotros en sintonía con la voluntad de Dios. Y creo que ahí está la clave para poder comprender y entender muchas cosas que a veces no las entendemos. Y es más, quizás no es necesario o no es importante entenderlas, sino aceptarlas como que viene de aquel que está en control de todas las cosas. Y yo ponía un título que no es muy, yo no soy muy creativo, pero pensaba el valor del encuentro. También tenía la frase o la posibilidad de poner reencuentro, pero no me gustaba cómo sonaba eso, porque pareciera como que que no nos vimos y en definitiva, gracias a Dios, a través de la tecnología o diferentes maneras, manteníamos un cierto contacto. Lo que estamos haciendo ahora es encontrarnos otra vez físicamente y de a poquito empezar a caminar como el Señor quiere que su iglesia funcione y camine. El valor del encuentro. Y empecé a mirar y a pensar algunos encuentros que encontramos en la Biblia. Y creo que el viernes decíamos, ninguno se animó a decir nada, ¿no? Ni a compartir ningún testimonio, nada. Si este tiempo de estos 100 días más o menos, día más, días menos, ha producido algo concreto
algo que uno pueda decir, yo cambié en esto, Dios me habló de esta manera en este tema puntual. Creo que si estos días pasan sin pensar en que Dios hizo algo en nosotros, es como que hubiéramos perdido estos 100 días. Porque es bueno sentir que esto es mundial, que toda la iglesia está afectada a nivel mundial. Quieto, y nosotros somos parte de esa iglesia. Y creo que tenemos que estar agradecidos a Dios por nuestro país y por cómo se están llevando las cosas. Y orar por otros hermanos en otros lugares donde la situación está más compleja. Y yo estoy en algunos grupos ahí de hermanos de muchas partes, muchos diferentes países. Y bueno, hay lugares que sí están pasando situaciones realmente muy complejas, ¿no? Pero bueno, orar para que Dios esté poniendo su mano sobre su iglesia en todas partes y en nosotros. Y yo quiero pensar en algunos puntos de lo que tiene que ver el valor de encontrarnos. Y cuando pensamos en el encontrarnos, pensamos en cosas que produce el encontrarnos, el volver a vernos, el poder aprovechar las cosas, este tiempo, decir, bueno, cuando me encuentre otra vez con alguien, quizás tenga que poner en práctica alguna de estas cosas que vamos a ver ahora. El primer pasaje que quiero leer con ustedes está en Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, versículo 4 quiero leer. Una historia, creo que por la mayoría conocida. Dice versículo 4 de Génesis capítulo 33, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué versículo, ¿no? Cuando pensamos en el encuentro, esta historia de dos hermanos que por más de 20 años estuvieron distanciados. Y parecía que iba a ser difícil encontrarse. Y pasaron muchas cosas que no las vamos a desarrollar. Pero este versículo tiene cosas interesantes. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Cosa que nosotros no podemos hacer ahora, ¿no? No podemos abrazarnos, no podemos darle un beso. Pero ya va a llegar el momento. Pero acá es un tema muy puntual, no es algo fortuito que pasó, sino es el obrar de Dios a través de muchos años en el corazón de dos hermanos que estaban distanciados. Y lo primero que me hizo pensar cuando estaba pensando en esta charla, en este mensaje sobre este tiempo de encuentro otra vez, es en algo que quiero que aparezca ahí en la pantalla, reconciliación. Y hermanos, cuando la iglesia tiene la oportunidad de encontrarse, creo que es bueno que tengamos bien presente, bien claro esta palabra, reconciliación. Porque esta palabra significa mucho. Aquí tenemos la historia de dos hermanos que, como dije, más de 20 años separados, peleados. Uno de ellos mintiendo y engañando, Jacob, queriendo sacar ventaja, aprovechando una situación. Y él era un hombre de carne y hueso como somos nosotros, que vivieron en otra época, en otra historia, en otro momento, pero hechos igual que cada uno de nosotros. Y ahí tenemos a Jacob mintiendo y engañando. Y el otro, Esaú, el otro hermano, dándole poco valor a quién era y lo que tenía. Y cuando Mauricio el viernes estaba en la reunión, me acordé de esta frase porque yo ya la tenía escrita. Alguien que no valoraba lo que tenía.
las responsabilidades que tenía, los privilegios que tenía Esaú. Era el mayor, tenía mucha responsabilidad de toda la familia, iba a heredar muchas cosas, tenía la primogenitura. Pero poco le importó en un momento cuando había otras necesidades básicas, entre comillas, que había que saciar, que era un poco de hambre. Y uno piensa, ¿no? Frente a esas necesidades, qué fácil uno cuelga otras cosas. Por ejemplo, salvando la distancia, ahora en estos días todo este tema de la esclavitud y todo el tema de las diferencias raciales y que somos todos iguales y que estamos totalmente de acuerdo en contra de la esclavitud. Y nadie tiene derecho sobre la vida de nadie, no importa el color. Pero para algunos parece que satisfacieron algunas necesidades básicas robando algún par de championes en una tienda. Entonces la manifestación fue eso, ir, romper algo y quedarse con un par de championes o con una campera nueva. Entonces yo pienso, la vida de una persona se redujo ¿a qué? A eso. Y en un momento que tenemos la oportunidad de, permítanme esta expresión, garronear algo, ahí queda de lado mis principios. Y Esaú tenía hambre y por un plato de comida vendió o dejó de lado el privilegio que él tenía. Y Jacob engañó, mintió. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que irse, porque corría peligro su vida. Pasaron muchos años. Cada uno vivió su vida, cada uno vio lo que Dios hizo. Cada uno, a pesar de todo eso, Dios los bendijo. Y cuando pasaron los años, y es interesante leer toda la historia ahí en Génesis 32, 33, cuando se va preparando el encuentro de estos dos hermanos. Y claro, allá venía Jacob y tenía miedo a la reacción de Esaú. Entonces manda a las mujeres, manda a los niños primero, y antes mandó unos regalos para tratar de suavizar Pero Esaú estaba más preocupado por ver a su hermano. Y hubo una reconciliación tremenda. Y ahí en ese contexto es que llega al versículo 4 y dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. No podemos seguir leyendo la historia. Pero esta palabra encuentro, el valor del encuentro, hay de dos hermanos que estuvieron separados, divididos, enojados, peleados, pero Dios les dio la oportunidad de ¿qué? De una reconciliación. Y quizás, o sin quizás, para que la iglesia pueda funcionar como Dios quiere, dentro de la iglesia, y quizás con alguien que no pertenece a la iglesia, pero un familiar, un amigo, lo que sea, debe de existir ¿qué? Reconciliación. Y quizás Dios de esta forma nos puede mostrar esto, decir, bueno, nos encontramos. Pero uno de los valores grandes del encuentro es que podamos estar todos reconciliados y en paz unos con otros, dentro de la iglesia local y más allá de la iglesia local. Esta era una de las cosas que me hacía pensar este tiempo de encuentro que podemos tener y que de a poquito vamos teniendo. Pero en segundo lugar, cuando pensamos en el encuentro, pienso en esto, dos hermanos que se reconciliaron, pero pienso también en las formas que Dios hace, en la forma en que Dios actúa. Y aquí en Génesis también, allí va a aparecer la segunda cita. ¿Cuál es la forma de Dios? Génesis 45:1. Todos conocemos la historia de José y cuando se encuentra con sus hermanos, mejor dicho, cuando él abre su corazón frente a sus hermanos. Dice el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo.
y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio o se largó a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y cuando puse esa frase, la forma de Dios, ¿quién se iba a imaginar esto de todos los que estaban allí, todos los que eran protagonistas? De aquel jovencito, el soñador, de aquel que los hermanos no lo querían porque le contaba todo lo que hacían sus hermanos a su padre, de cómo se comportaban ellos. Aquel que decía: ¿qué crees? ¿Que algún día nos vamos a inclinar ante tu presencia? Cuando manifestaba los sueños que él tenía. Y parecía que era imposible, nadie se iba a imaginar eso. Pero Dios prosperó a José y pasó por un sinfín de situaciones muy difíciles, hasta que Dios lo puso ahí como el número 2 del imperio más fuerte del momento. Y Dios tenía todo preparado. Y aquellos hermanos que se habían burlado tantas veces de José, hoy venían a la tierra de Egipto. Lo habían vendido a unos mercaderes. Aquellos como esclavos lo llevaron. Jamás estos jóvenes o estos hombres iban a imaginar que cuando llegaran a aquel país que tenía la abundancia de todos los alimentos, y ellos estaban muriendo de hambre y tuvieron que recurrir a ese país, a esa nación que había sido prosperada. ¿Pero por qué había sido prosperada? Porque allí había un hombre que tenía temor de Dios. Porque allí había un hombre que, a pesar de todo lo que pasó, nunca su corazón renegó contra Dios. Y donde lo ponían, él bendecía ese lugar. Un hombre que, a pesar de lo que pasó, su mirada estaba puesta en Dios. Y estos hermanos jamás se imaginaban que cuando fueran a buscar alimento, el que les iba a satisfacer esa necesidad era aquel a que ellos habían vendido, habían despreciado. Y yo digo, hermanos, qué forma esta, ¿no? Y yo pensaba estos días, lo que Dios permitió que pasara, qué forma de que nos separáramos físicamente. Pero también Dios ha hecho que la iglesia de a poquito se vaya juntando otra vez. Y las cosas que Dios hace no las podemos encuadrar en una forma. Y Dios permitió que estos dos hermanos, de estos varios hermanos, también pasara lo mismo. Creo que es el versículo 14. Cuando José también se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y ahí pueden seguir leyendo la historia. La forma de Dios. Y Dios ha hecho estos días de esta forma tan impensada para nosotros, que la iglesia se moviera de una manera que quizás nunca la habíamos hecho antes. Pero también en el encuentro, también acá hay un énfasis. Dios quiere que dentro de la iglesia y dentro de las familias haya perdón. No sabemos cómo, ni qué manera, ni qué caminos Dios usará. La cuestión es que Dios, aquí esta historia es sorprendente. La historia de la iglesia es sorprendente.
Y Dios, hermanos, quiere que estemos todos, que nos encontremos, pero no físicamente solamente, sino que haya un encuentro del corazón, para que Dios pueda derramar su bendición sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la vida de la iglesia, y ser de bendición para el lugar donde Dios nos ha puesto, como lo fue José. El perdón rompió la separación y logró la reconciliación. ¿Quién perdonó? Y perdonó a aquel que le habían hecho tantas injusticias. Pero nunca se iban a imaginar que Dios iba a obrar de esa manera. Y hermanos, que estemos con el corazón abierto y dispuestos a que Dios obre en nuestra vida de una forma que ni nos imaginamos. Pero lo puede hacer para reconciliar, para perdonar y para hacer que la iglesia pueda caminar fortalecidos y que nosotros en nuestra vida también nos quitemos ese peso de falta del perdón. Y el tiempo corre y quiero mencionar otros encuentros que en la Biblia que a mí en lo personal me impactan. Un encuentro muy conocido. Y ahí aparece la tercera frase. Una acción que hizo la diferencia. Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice este versículo, Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Vieron que aquel juego que hacíamos a veces, de esgrima bíblico, ¿no? De ir buscando varios versículos, el que encuentra primero, pues después hay palabras que son la palabra clave, y en estos tres pasajes que leímos hay palabras y expresiones que son clave, que se repiten en los tres. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Qué encuentro ¿no? Un hijo que pensó que se podía llevar el mundo por delante, le dijo, padre, dame los bienes que me corresponde y yo quiero hacer mi vida. Y fue e hizo su vida. Pero le fue mal. Y cuando estaba allá en la parte más profunda, donde quizás ya no podías bajar más, hubo una acción que cambió la diferencia. No solamente un pensamiento, no solamente un perdón interno, no solamente un reconocimiento interno, sino que hubo ¿qué? Una acción. Y levantándose, vino a su padre. Y parte, cuando él estaba razonando y pensando eso, dice, me levantaré e iré. Me levantaré e iré. ¿A qué? A un encuentro de alguien que el día que se fue su hijo, desde ese momento empezó ¿a qué? A esperarlo. Una acción que hace la diferencia. Y hermanos, ¿cuántas acciones nosotros podemos hacer como hijos de Dios que hacen la diferencia para que haya una buena reconciliación, un buen ambiente entre la iglesia y entre aquellos que nos rodean? Encuentros que Dios los dejó ahí en la Biblia no por casualidad, los dejó para que nos puedan servir, aplicarlos y ver que nosotros somos iguales que ellos. Y por lo tanto Dios exige y nos da las herramientas para poder actuar igual que ellos. Una acción que hace la diferencia, iré. No quedarme, ir. Mi movimiento. Y pareciera como que
a los ojos de los hombres como que la iglesia se detuvo. Pero gracias a Dios que la iglesia nunca se detuvo. Pero nosotros individualmente tenemos esta acción, iré. Una acción que hace la diferencia en un encuentro fortuito entre un padre y un hijo que necesitaban una reconciliación. El otro día escuchaba a un padre muy triste por actitud de un hijo. Y que quizás cuando ese padre no esté, quizás ese hijo se va a dar cuenta de eso. Y quizás van a ser los momentos que, cuando ya no hay tiempo. Y hermanos, puede ser padre o hijo, puede ser madre e hija, puede ser hermano y hermana, puede ser prima, tío, sobrino, lo que se le ocurra, amigo, hermano en Cristo. Quizás necesitamos correr a ese perdón. Y también quizás correr nosotros al perdón, a la reconciliación, quizás con nuestro Padre, con Dios. Me gusta una frase que la he repetido algunas veces, creo que es Danilo Montero que canta o que la dice en algún momento. No puedo garantizarte el abrazo de un hermano, pero sí puedo garantizarte el abrazo del Padre. Hermano, qué bueno que es eso. Que aquel padre cuando lo vio venir de lejos fue movido en misericordia, o sea, ya lo estaba esperando y lo fue a buscar, lo fue a abrazar. Y todos sabemos lo que pasó recién. Sabemos todo lo que sigue y ustedes pueden seguir leyéndolo después en su casa, pero una acción que hizo la diferencia. En cuarto lugar, en estos encuentros que encontramos en la Biblia, en este valor que la Biblia le da a los encuentros y que nosotros también podemos hacer, ahí tenemos una cuarta frase que la encontramos en Lucas también, capítulo 15. Una actitud que hace la diferencia. No una acción, sino una actitud que hace la diferencia. Lucas capítulo 15, versículo 3. Entonces dice, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando encuentra la oveja, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros, la carga y la trae otra vez al redil. Y sigue diciendo la historia que llama a sus amigos y hacen fiesta y se ponen contentos porque alguien vuelve. Y pensaba en esto del valor del encuentro. El pastor que tiene 100 ovejas, le falta una, deja las 99 y va a buscar la que falta. No solamente la encuentra, no la rezonga, sino que se agacha y la carga que en sus hombros. Y pensaba en esto, una actitud que hace la diferencia. Saben, hermanos, estos días pasaron muchas cosas. Hermanos que estaban lejos, que han reconsiderado su actitud, su posición delante de Dios. Hermanos que uno los ha ido a visitar o hemos hablado con ellos y se emocionan, cosas que antes no pasaba. Hermanos que están sintiendo que hay hermanos que los están cargando sobre sus hombros para traerlos otra vez ¿a dónde? Al redil, al lugar donde tienen que estar. Y hermanos, quizás, o sin quizás,
Es una responsabilidad que tenemos y un privilegio que nosotros tenemos como parte del pueblo de Dios, ayudar a otro ¿a qué? A volver. Una acción que hace la diferencia, voy. Una actitud que hace la diferencia, cargo sobre mis hombros y sufro con el que está sufriendo. Oro por el que necesita que ore. Trato de estar cerca y no recriminar nada. Porque a veces nosotros somos muy rápidos para recriminar cosas. Pero Dios no nos recrimina nada. Dios lo que hace es nos recibe, nos carga a sus hombros y nos ayuda a caminar. Y yo quiero, hermano, también desafiarte, si en esta noche no viene a tu corazón, a tu mente, y aquellos que están escuchando en su casa también, quizás algún hermano, que es una oveja que hay que ir a donde Él está y cargarla sobre nuestros hombros y ayudarlos a volver. Ayudarlo, uno puede ser, yo ponía por acá, uno puede ser esos pies para que otro desande el camino andado, o sea, para que pueda volver. Puede ser oídos que saben escuchar. Pueden ser palabras, pueden dar palabras inspiradas por Dios que llegan a lo más profundo del corazón. Y me quedan 2 encuentros para terminar. En quinto lugar, una necesidad renovadora. Estaba pensando en este versículo que para algunos es muy especial. No el 11, sino el 13. Si bien el 11 también es especial. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, dice Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es el versículo este? Que porque para algunos es un poco especial este versículo. A ver si les traigo algo a la mente. La carpa. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. El versículo lema que usamos en la carpa. Y que uno piensa, eso es un versículo carpa del encuentro, con personas aquellos que aún no tienen a Cristo. Pero en definitiva, este versículo, este pasaje está hablando para el pueblo de Dios. Para aquellos que somos sus hijos. Para el pueblo de Israel. Pero lo podemos traspolar a nosotros como iglesia. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta es una profecía y que hoy se está cumpliendo esto. Judíos volviendo de todas partes a Jerusalén, a Israel. Os haré volver. Pero no vamos a entrar en eso. Pero pensaba en este encuentro. Quizás de alguna manera nos quisieron estar cada uno en su barrio, en su casa. Y es bueno, eso sí, cada casa una iglesia. Pero la iglesia es cuando la iglesia está reunida. No es cada casa una iglesia. Uno entiende la idea que se quiere transmitir. Pero la iglesia es cuando el cristiano está junto, cuando el pueblo de Dios se congrega. Y sí, nos toca igual funcionar como funcionamos durante este tiempo en nuestra casa, está bien. Pero la iglesia acá,
Cuando el pueblo de Dios se congrega, cuando el pueblo de Dios se reúne. Representamos a la iglesia, sí, somos iglesia, claro que sí. Pero Dios dejó este modelo, que nos congreguemos, que estemos juntos para adorar, para recordar, para anunciar el mensaje de Dios y porque Dios se mueve en medio de su pueblo. Y yo pensaba, ¿por qué ponía ahí una necesidad renovadora? Y hablo de necesidad y algo que va renovando mi cuerpo, mi físico, mi alma. Cuando uno siente sed y toma agua, ¿cómo se siente uno? Bien, satisfecho. Cuando tiene hambre y come, después se siente así, ¡ay! Cuando estás cansado y podés, iba a decir echarte, queda feo, ¿no? Tirarte a descansar. Cuando uno tiene frío y logra calentarse. Cada vez que escuchamos el llamado de Dios, cada vez que podemos aplicar esas palabras, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Hermanos, es ahí cuando nuestra necesidad espiritual se va llenando y se va siendo satisfecha, cuando buscamos a Dios de todo corazón. Y a veces no tenemos la misma sensación de satisfacción cuando tenemos hambre y comemos, o tenemos sed y tomamos agua. No nos preocupamos tanto de darnos cuenta que cuando nuestra alma, nuestra vida espiritual empieza a secarse, lo que tenemos que hacer es esa necesidad, la satisfacemos, Dios nos renueva y tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Este encuentro, que es Dios el que quiere renovar ese encuentro con nosotros, y nosotros tenemos la necesidad de que Dios nos escuche. Y por último, puse ahí el encuentro de los encuentros. Mateo capítulo 28, versículo 8. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué palabras estas, ¿no? Qué relato. Cuando aquellas mujeres muy temprano fueron al sepulcro, al tercer día, aquel domingo, a ver qué pasaba con Jesús, a llevar aquellas especias aromáticas. Pero ahí se encuentran, dice el relato de Mateo 28, el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En ese relato se lo había dicho un ángel a estas mujeres. Pero ahora, mientras iban camino a anunciar lo que habían escuchado, se le aparece ¿quién? Jesús mismo. Y hay una diferencia. El encuentro de los encuentros. Podemos encontrarnos entre nosotros y disfrutar de la comunión. Pero realmente lo que Dios quiere es que tengamos un encuentro personal con Él cada día. Podemos venir a la iglesia, podemos caminar con determinadas formas y hablar de determinada manera que encajan como un buen cristiano, pero quizás no hay un encuentro con el Señor. Quizás hay cosas en nuestra vida que interrumpen nuestra comunión con el Señor. Y hermanos, el encuentro de los encuentros es cuando realmente podemos levantar los ojos al cielo y decir, puedo mirar a Cristo. Y que Él mismo se aparezca a mí, no físicamente, pero sentir la paz en mi corazón, decir, Dios me habló.
Dios tiene algo especial para mí. Dios me está mostrando algo. No quiero pasar por este mundo, por esta vida, simplemente teniendo un montón de encuentros que pueden ser muy buenos. Pero si no tengo el encuentro de los encuentros, ¿qué es? Con el Señor. Quizás en esta noche puede haber alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón. Que aún no ha abierto su corazón a Cristo. Y quizás no entiende muchas cosas de este encuentro. Pero Dios te ama. Y quizás alguien pueda estar escuchando por internet. Dios te ama. Y ese mismo encuentro que Jesús tuvo con aquellas mujeres, lo quiere tener esta noche contigo. Porque aquel encuentro se dio después que Jesús pusieron su cuerpo en la cruz. Lo crucificaron por amor a nosotros. Derramó su sangre. El castigo, dice la Biblia, Isaías, de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El encuentro de los encuentros. Y hermanos, quizás tengamos que venir esta noche delante del Señor y decir, Señor, necesito descansar. Porque hay muchas cosas que me están agobiando. Hermanos, el Señor está ahí para que en esta noche podamos decir, quiero tener el encuentro de los encuentros. Y sé que hay alguien aquí en esta noche que aún no tiene a Jesús en su corazón. Quizás este es el momento de abrir su corazón y decirle, Jesús, perdona mis pecados. Necesito muchas cosas, tengo muchas necesidades, pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es tener un encuentro, el encuentro de los encuentros con la persona de Jesucristo. Y Él te ama. Y nos ama de una forma especial. Y en esta noche quiere perdonarnos. Solamente es abrir nuestro corazón y decirle, Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te entrego mi vida. Si alguien tiene alguna duda al terminar, por favor, nos quedamos para conversar. Pero lo importante es que en esta noche Cristo está en tu vida. Y hermanos, termino repasando las cosas que pensamos rápidamente. Encuentro me hace pensar en reconciliación. Me hace pensar en que Dios tiene forma de hacer las cosas inimaginables. Me hace pensar este encuentro que una acción puede hacer la diferencia. Y una actitud también puede hacer la diferencia. Y tenemos que sentir esa necesidad de encontrarnos con Dios para que pueda renovar nuestra vida y sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Y hermanos, aquellas mujeres recibieron la noticia del ángel, no está aquí, mirá el lugar donde estuvo, está vacío. Y uno lee esa frase y se le pone la piel de gallina, ¿no? Mirá, acá estuvo, ahora no está más, porque ahora ha resucitado. Pero se lo habían dicho el ángel. Ahora se les apareció Jesús directamente. Y hermanos, que nosotros podamos tener también cada día ese encuentro personal con el Señor. Que no me cuenten otros cómo es Dios. Que no me cuenten otros lo que hace Dios. Que no me cuenten otros sus experiencias con Dios. Sino que en el encuentro de los encuentros yo pueda tener mi propia experiencia con Dios. Yo pueda ver a Dios obrando. Y pueda sentir la paz en mi corazón de saber que mi vida está en sus manos y que no hay nada que a Él se le pueda escapar. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora darte gracias porque tenemos este privilegio como iglesia de poder juntarnos, de volver a encontrarnos. Pero Padre, no queremos encontrarnos entre nosotros solamente,
sino que queremos sentir que nos encontramos contigo, no porque nos hayamos alejado, no porque no fuéramos más tus hijos, sino, Padre, por lo contrario, porque queremos crecer más en nuestra fe, en nuestra reconciliación, en nuestra cercanía contigo. Y, Padre, que podamos tener ese encuentro con el Señor en esta noche. Y si hay hermanos que están desanimados, que pueden estar escuchando por el canal o pueden estar escuchando acá o por la radio, hermanos que están desanimados, que están tristes, quizás viendo que las fuerzas se van agotando y los brazos se van cayendo, Padre, que en este momento puedan tener ese encuentro, el encuentro de los encuentros y sentir, Señor, que tú levantas los brazos caídos, que animas, que fortaleces, que trabajas en lo más profundo de nuestro corazón. Y Padre, queremos rogarte que cada uno de los que estamos acá podamos vivir de tal manera que los demás puedan ver que tenemos vidas que se encuentran seguido con Jesús y que tienen esa relación viva y fresca espiritualmente con el Creador. Padre, gracias, porque tú nos amas. Bendice cada creyente, de los que estamos acá y de aquellos que están escuchando en sus hogares. Toca sus corazones y que realmente podamos sentir en este momento, Señor, tu presencia y sentir que tengo el privilegio de acercarme a un Dios que sé que me escucha, que me da otra oportunidad, que me anima, que me fortalece y que me bendice para poder caminar. Padre, gracias por poder confiar en ti y por disfrutar de este privilegio de tener este gran encuentro contigo. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.